Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Irineo Martínez López y estoy con mi compañera Vanessa Carolina Guzmán Canizales. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy impactante en la sociedad de México, que es sobre la violencia por razón de género y retos de igualdad e inclusión. Primero que nada, hoy en día, pues seguimos enfrentando un problema que nos afecta a todos. Yo creo que la violencia de género y la falta de igualdad e inclusión ha avanzado y todavía vemos cómo los estereotipos, los roles impuestos y el lenguaje que usamos todavía refuerzan desigualdades entre hombres y mujeres, así como hacia personas con identidades y orientaciones diversas. La violencia no siempre puede ser física, también se esconden actitudes, en comentarios o en decisiones que limitan la vida y los derechos de muchas personas. Por eso tenemos que hablar de igualdad e inclusión con una manera que sea clave, que signifique reconocer la diversidad, respetar las diferencias y garantizar que cada persona tenga las mismas oportunidades. En este espacio que hablaremos, queremos reflexionar sobre estos retos, pero también sobre lo que cada uno de nosotros puede hacer en lo cotidiano, para aportar una sociedad más justa y respetuosa. No sé cómo lo ves tú, Vanessa. Pues estás en todo lo correcto, pero pues por otro lado también hay que hablar de igualdad e inclusión y lo que significa, que es reconocer, por ejemplo, que la sociedad está compuesta por una gran diversidad de identidades, de expresiones y de formas de vida que merecen respeto y las mismas oportunidades. Sin embargo, alcanzar este objetivo implica enfrentar retos importantes. Es transformar el lenguaje, es la cultura, es impulsar a las políticas públicas que se hagan efectivas y garantizar los derechos humanos que se respeten en todos los ámbitos. Reflexionar sobre estos temas no solo es necesario, o sea, yo lo veo ya como una urgencia, porque pues de ello depende avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa, más humana, donde la dignidad y la libertad de todas las personas, o sea, estén por encima de cualquier forma de discriminación. Eso es cierto. Queremos seguir platicando sobre este episodio, en el que, como comentamos, vamos a reflexionar, Vanessa, como acabas de comentar, sobre un tema más urgente y necesario, la violencia por razón de género y los retos que enfrentamos para así en lograr la igualdad y la inclusión. Pero en este país como México, donde hay de bastantes y diversos grupos, pues es muy fundamental detenernos a pensar qué está pasando, qué podemos hacer y qué retos tenemos que hacer como sociedad. Hoy intentaremos responder esas preguntas para ver si se puede aclarar hacia nuestro público. Así es, Emanuel. Mira, por ejemplo, la violencia por razón de género, pues tiene sus elementos principales. O sea, la violencia por razón de género se puede referir, o sea, agresión física, psicológica, sexual, económica o algo simbólico que se pueda cometer contra una persona. O sea, y esto es principalmente hacia las mujeres, solo por el simple hecho de ser mujeres. Algunos elementos claves de este fenómeno pues son que se origina en relaciones de poder desiguales y en una cultura machista que coloca a las mujeres en una posición de subordinación. Tiene diferentes formas, desde los llamados micromachismos, como comentarios sexistas, burlas o la desvalorización de las opiniones de una mujer, hasta expresiones extremas como hasta un feminicidio, o sea, lo más grave eh, que ha pasado en esta cuestión de violencia de género. El impacto no solo es individual, o sea, la violencia afecta a las familias, a las comunidades y limita el desarrollo de toda sociedad. Y pues está claro que estas violencias tienen consecuencias enormes, afectan a la salud, afectan a la seguridad. Muchas personas ya no o sea, ya no siguen sus sueños, se truncan sus sueños, la vida entera de una sola persona, o sea, pero no solo daña a las víctimas, o sea, también daña a toda la sociedad que normaliza esa desigualdad, o sea, tristemente tenemos todavía ciertos pensamientos retrógradas que pues normalizamos la desigualdad
y creemos que está bien vivir con miedo o con límites que, pues, que no deberían existir. Tienes razón, este, me agrada mucho lo que comentas porque pues sí, sí se ve mucho en lo que es esta sociedad como mexicanos, ya que tenemos muchos pensamientos de antes, ya sean, como dice aquí, micromachismos hacia las mujeres, y eso hace que pueda repercutir en la sociedad, en mujeres que, que van creciendo con este tipo de personas. Pero pasemos a otro tema que igual va dentro, que son los problemas de violencia de género en México. En el contexto, pues en el mexicano, la violencia de género se ha convertido en una crisis social. Algunos datos y realidades nos ayudan a entenderlo. Por ejemplo, el feminicidio. Diariamente mujeres pierden la vida en condiciones violentas y muchas veces sin que exista justicia para sus familias. Eso se puede ver a cada rato. Hay muchos casos en México que lamentablemente no han tenido una justicia hacia las personas que han cometido el crimen y las familias se quedan pues con la duda de si algún día podrán pagar las personas que han hecho este acto tan cruel. También entra mucho lo que se ve muy común, lamentablemente, que es la violencia doméstica, que pues es una de las más frecuentes y muchas víctimas no denuncian por miedo o por falta de apoyo. Esto entra mucho como en nuestra carrera en psicología, ya que pues a lo mejor hay mujeres que son muy violentadas verbal o físicamente y por miedo a sus hijos que batallen y no que, no sé, digo, no sé cómo puedan verlo esas personas, pero no quieran dejar a la persona que está dañándolas, ya sea verbalmente o físicamente. También está la violencia laboral, que esto también es muy frecuente, que persisten las brechas salariales y los obstáculos para que las mujeres lleguen a puestos de liderazgo, perdón. También está la violencia digital, que cada vez más mujeres y jóvenes enfrentan mucho acoso, ya sean amenazas o la difusión de imágenes íntimas sin su consentimiento. Hoy en día también esa es muy problemática porque ya hay aplicaciones donde se crean imágenes falsas y así puedan chantajear a las personas y pues la verdad nunca hay un pago de justicia hacia esas personas. Pero sigamos, aunque contamos con leyes como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, la aplicación sigue siendo un gran reto. La falta de recursos, la impunidad y los prejuicios culturales, pues la verdad hacen que muchas veces las víctimas no reciban la protección ni la justicia que merecen. Eso es lo más triste, Irene, o sea, que tenemos, la verdad, un sistema de justicia muy precario aquí en México y lastimosamente, o sea, algo se tiene que ser extremadamente viral para que se pueda hacer justicia como debe y tiene que estar al ojo público, o sea, la justicia para que puedan hacer algo al respecto. Los retos de igualdad y de inclusión, bueno, pues ahora bien hablar de igualdad e inclusión va más allá de pensar pues en ellas o en discursos, o sea, esto significa garantizar oportunidades reales para todas las personas sin importar su género, su origen étnico, condición social, orientación sexual o si tiene alguna discapacidad. Alguno de estos retos principales pues es igualdad real versus igualdad legal. Aunque las leyes reconozcan los derechos, en la práctica persisten desigualdades y esto es una verdadera realidad, esto se vive diario. Brechas persistentes donde las mujeres siguen ganando mucho menos que los hombres, aunque hagan el mismo trabajo. En las zonas rurales las niñas no terminan la escuela y la brecha digital limita aún más a los grupos más, o sea, limita más a los grupos vulnerables. Eh, la interseccionalidad. No es lo mismo ser mujer en una ciudad que ser mujer indígena, migrante o con discapacidad. Cada condición suma barreras y discriminación. La transformación cultural, o sea, necesitamos cuestionar los estereotipos que limitan a las mujeres y a los hombres a ciertos roles, educar desde temprana edad con respeto y con igualdad. O sea, desde niños hay que inculcarles de que los hombres y las mujeres somos iguales, no porque tú seas hombre le vas a pegar a tu compañerita, no porque tú seas hombre no vas a respetar, por supuesto. O sea, yo creo que la educación viene desde casa
También hay que tener un compromiso institucional, o sea, por parte de gobiernos, escuelas, empresas, deben sumar esfuerzos con políticas, acciones concretas que hagan la inclusión una realidad. Pues esto puede ser a través no sé, seminarios o puede ser pláticas a las escuelas. Muchas veces son temas, Irineo, que no se hablan en casa y que los niños son totalmente desconocen de estos temas más que lo que como su papá trata a su mamá, muchas de las veces puede ser, o de lo que escucha que el papá habla, pues se lo aprende. Entonces, pues sí, es algo muy complejo, la verdad. De verdad estoy de acuerdo contigo. Creo que falta demasiada información e educación hacia los jóvenes para que puedan tener más conciencia sobre estos temas, ya que pues es muy difícil que desaparezcan en la sociedad. Y cada vez están saliendo más casos públicos donde ya sea una agresión física, un homicidio o un acoso, se vea más en las redes, ya que ya tenemos una extensión más grande para poder darnos cuenta de lo que pasa. Pero aún así, teniendo ¿cómo podría así decirse? Estas maneras de poder hacerlo público, igualmente la justicia no hace lo que debería hacer. Hay veces que hasta con pruebas hay y no ejercen. Digo, al final de cuentas es algo que tiene que verse desde dentro del sistema, pero pues bueno, es un tema que todavía da para más. Pero para seguir tocando el tema, quiero dar una breve reflexión. Y la violencia de género no es un asunto privado, en realidad es un problema social que nos involucra a todos, como lo estoy comentando. La igualdad y la inclusión no son favores ni concesiones, son derechos humanos fundamentales. Todos tenemos derechos y todos debemos ser protegidos ante la ley. En México se enfrentan grandes desafíos, pero también cuenta con una ciudadanía que cada vez se alza más la voz. Como les comentaba, con esto de las redes, la gente ya se está percatando que están pasando cosas horribles en la sociedad y el gobierno no está haciendo nada. Pero, pero también nos organizamos y pedimos que se exijan cambios en lo que es esto, que se aplique lo que es la ley. La pregunta esencial es, ¿estamos dispuestos a transformar nuestra forma de pensar y actuar para que la violencia deje de ser parte de nuestra normalidad? Es una pregunta que hay que pensar y a veces no encontramos las respuestas en alguien. A lo mejor tiene que ser con nuestras mismas palabras para darnos cuenta, pero no sé qué criterio te lo dejo, Vanessa. Pues mira, yo creo que se habla mucho de eso, tanto en redes como ahorita lo que estamos platicando, pero pues nadie que no lo haya vivido va a defender tanto la discriminación y la inclusión. A veces yo le llamo es una inclusión falsa, este, de lo que realmente pasan las cosas, porque tú ves en las redes sociales, Irineo, que está lleno de campañas y la gente comparte, ay, que hay que ser inclusivos, que hay que ser no a la violencia de género, pero hay muchos casos, por ejemplo, las mismas mujeres, vamos a marchas, vamos a estar con las mujeres, lo que tú quieras, y resulta que somos las primeras también en discriminar, o sea, las mismas mujeres, o en hacer desigual a alguien, o en hacer menos a alguien con discapacidad. Si es mujer, se le critica, tiene más vulnerabilidad cuando eres una mujer. Entonces, pues hoy hemos hablado de lo que es la violencia por razón de género y los retos de igualdad a la inclusión. Recordemos que la violencia no debe normalizarse, que la igualdad no es un sueño, sino una meta alcanzable si todos ponemos de nuestra parte. Les agradecemos mucho por escuchar este episodio. Les invito a compartirlo, a reflexionar y sobre todo a actuar desde tu espacio, desde tu casa, desde tu trabajo, desde tu escuela, porque solo así podemos construir un país más justo, incluyente y libre de violencia. Nos escuchamos hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias.